Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os enseñamos cómo damos un cambio de imagen a esta mesita de noche. Es un mueble muy práctico, con mucho almacenaje, pero se ve muy anticuado, así que vamos a darle un aspecto mucho más moderno y juvenil. Si queréis ver y aprender cómo pasamos de esto a esto, quedaros hasta el final. En esta ocasión el mueble está en perfectas condiciones, yo diría que está prácticamente nuevo, con lo cual no necesita ningún tipo de arreglo. Así que pasamos directamente a la etapa de desmontar los herrajes. Nos ha costado bastante quitarlos en este caso, pero lo hemos conseguido. A continuación, lo que vamos a hacer es limpiar en profundidad. Los que nos conocéis de hace tiempo ya sabéis que la parte de la limpieza es una de las partes más importantes a la hora de renovar o de restaurar un mueble. Aunque es verdad que los últimos vídeos que hemos subido esa parte no la hemos enseñado, más que nada para que los vídeos no sean todos tan repetitivos, pero tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Aunque no se vea, siempre hay que lavar y limpiar muy bien el mueble antes de pasar a la siguiente fase. Para limpiarlo podéis utilizar la técnica que más os guste. Nosotros utilizamos agua y un jabón neutro o en algunas ocasiones algún producto específico de limpieza para muebles y lo echamos en una botella con agua y con un pulverizador. Pulverizamos muy bien toda la superficie del mueble y después con un trapito y agua limpia pues lo frotamos y lo limpiamos. Después de bien limpio es también muy importante dejar que se seque muy bien. Intentar dejar secar por ejemplo de un día para el otro, así garantizáis de que está bien seco y ya con eso podréis pasar a la siguiente fase que normalmente suele ser la fase del lijado. Ahora utilizando una lija de 180 vamos a lijar toda la superficie. Esto nos va a servir para facilitar la adherencia de la pintura. Normalmente utilizamos la lijadora eléctrica, pero en este caso como tiene todas estas formas redondeadas, pues nos es más fácil utilizar una lija de mano. Las dos opciones son válidas y igual de eficaces. Y después de lijar vamos a utilizar un trapo y alcohol de limpieza y vamos a limpiar una vez más toda la superficie. Esto nos sirve por un lado para eliminar los restos de polvo que quedaron del lijado y por otro lado por si nos ha escapado algún resto de grasa o de suciedad al lavarla. Y ya con la superficie lista es hora de pintar. Vamos a utilizar este tono que se llama Antique Rose o rosa antiguo de la marca Vintage y vamos a pintar toda la mesita con ello. Os comento que no vamos a aplicar imprimación porque en este caso no es necesario. Como comenté al inicio, la mesita está en muy buenas condiciones, no necesito ningún arreglo y aparte no es de madera, es de MDF y no está teñido, con lo cual no hay riesgo de sangrado, así que podemos pintar directamente sin preocuparnos de que salgan manchas. Si la superficie fuera de madera, en este caso sí recomendamos aplicar imprimación, porque aunque la pintura tenga buena adherencia, no impide el sangrado de la madera o el sangrado o las manchas de los tintes. Por eso, si es madera o está teñido, aplicar imprimación antes para no llevaros luego una sorpresa desagradable. No es el caso, así que directamente con mi brocha para Chalk Paint vamos a pintar toda la superficie de la mesita. Y para guardar los pinceles después de cada mano de pintura tenemos un pequeño truco para no tener que lavarlos, que por un lado se gasta tiempo y por otro lado se gasta pintura, y como lo vamos a tener que utilizar otra vez dentro de 2 horas, lo que hacemos es guardarlos dentro de una bolsa hermética, de estas que se cierran herméticamente. Le echamos un poquito de agua
para que no se seque y cerramos muy bien la bolsa. Y el pincel está perfecto para volver a utilizarlo cuando queramos dar la segunda mano. Normalmente hacemos esto hasta terminar el trabajo. Cuando terminamos el trabajo, pues ya los lavamos bien. Cuando se ha secado bien la pintura, cogemos una lija finita, una lija de 500 y lijamos muy bien toda la superficie para que quede completamente lisa. Y a continuación damos la mano siguiente de pintura. Es importante dejar secar muy bien y es importante lijar para que el acabado sea fino. La mesita va a necesitar en total 3 manos de pintura y, como es habitual, la última mano de pintura la doy mezclada con barniz, mitad pintura, mitad barniz. Y con la mesita ya pintada y barnizada es hora de dar el acabado final. Le vamos a dar un toque envejecido o un toque vintage. Lo vamos a hacer utilizando un par de productos, son 2 tipos de cera y aparte también vamos a utilizar una especie de pintura que tiene así como un tono metalizado. Después os la enseño. Pero vamos a empezar por aplicar. Estoy utilizando cera marrón, y la voy a aplicar en las zonas que quiero que destaquen. En este caso, por todas las esquinas. Dejo que la cera actúe un poquito sobre la superficie y a continuación remuevo el excedente con un trapo. Cuanto más tiempo deje que permanezca la cera sobre la superficie, más intenso va a ser el efecto. En caso de que me pasara y estuviera demasiado tiempo y quedara demasiado oscuro, lo podría remover aplicando cera incolora. A continuación voy a utilizar también cera dorada y voy a aplicar la cera dorada por encima más o menos en las mismas zonas donde he aplicado la cera marrón, y voy a actuar de la misma forma. La dejaré reposar un poquito y a continuación remuevo el excedente con un trapito. Y en este momento aplico también una mano de cera transparente sobre el resto de las superficies. Esto me sirve por un lado para proteger la pintura y por otro lado para poder difuminar bien los bordes de la cera marrón y de la cera dorada. Voy a repetir este procedimiento en toda la mesita yendo por zonas. Separaré iniciado por la parte superior. A continuación hago la parte de las patas y de las molduras de las patas, los laterales y por último los cajones. En todos ellos empiezo por aplicar una mano de cera incolora que me va a servir de base y me va a servir para proteger la pintura, y después utilizo la cera marrón y la cera dorada. Y por último, con un trapo suave froto toda la superficie para eliminar el exceso de cera y que quede más difuminado. En caso de que cuando lo retire veo que necesita un poco más de intensidad, es solo volver a repetir. Aplico otra vez pues del tono que quiero que se note más, o bien el marrón o bien el dorado. Para la decoración de los cajones voy a seguir exactamente el mismo procedimiento: cera incolor, cera marrón y por último cera dorada, con la diferencia que cuando tenga todo difuminado voy a colocar en su sitio los pomos o los tiradores. Los tiradores son los originales que traía la mesita, lo que pasa que previamente los he pintado con spray porque tenían un tono muy apagadillo. Como podéis observar, los pomos hacen un contraste muy intenso en el frente del cajón, o sea que son demasiado dorados, y en este caso quiero que estén más integrados. Para ello los voy a pintar. Voy a utilizar, recordad, antes los he pintado con spray, o sea que la base ya es dorada, y a continuación voy a utilizar la misma pintura que he utilizado para la mesa, o sea el rosita, y los voy a pintar. Antes de que se seque la pintura, con un trapito voy a remover el excedente para que quede solo como manchado.
Y por último, utilizando la misma cera dorada que estoy utilizando en el resto del mueble, voy a darle unos toques dorados también por encima de la pintura. Así se va viendo la mesita después de aplicar la cera. Lo único le voy a aplicar ya para finalizar lo que es la decoración exterior, unos destellos metalizados. Tengo esta pintura que es un rosa metalizado y le voy a dar pues eso, unos pequeños detallitos. Aunque es pintura, la voy a aplicar de la misma forma que aplico las ceras. Aplicar y antes de que se seque remuevo con un trapo. No se va a apreciar demasiado bien en el vídeo, a ver si luego con las fotos consigo que lo veáis bien, y eso lo que le da es como un tono rosado metalizado, muy discreto pero a la vez muy bonito. Y para dar por concluida esta renovación me falta el interior de los cajones. Le voy por un lado a forrar el fondo con un papel, aunque están bastante bien, hay uno de ellos que está estropeado, con lo cual pues para que queden todos igual y aparte quedan más bonitos, le vamos a aplicar un papel de pared. Además el papel le va a quedar perfecto, es un papel que hemos comprado hace tiempo ya y que parece que lo hemos comprado pues específicamente para este mueble, porque la verdad queda ideal. Ya me diréis qué os parece, a ver si son imaginaciones mías y no queda tan bien como yo creo. Nos decís, ¿vale? En los comentarios nos decís qué os parece este papel y si no os parece que es el papel perfecto o si le pondríais otro tipo de papel o si no le pondríais nada y dejaríais los cajones al natural, pues no nos lo decís, que nos gustaría saber vuestra opinión, ¿no? A la parte exterior de los laterales de los cajones le voy también a añadir una pequeña decoración, unos detallitos. Voy a utilizar una plantilla de stencil y una vez más voy a utilizar el mismo tono de pintura, este rosa tan clarito, y le voy a dejar pues impreso el dibujo. Es un pequeño detallito, es completamente opcional, ¿vale? El único tener en cuenta, si queréis decorar la parte exterior de los cajones, lo tenéis que hacer con una capa de pintura que sea muy fina, o con pintura o con un decoupage, lo que sea que apliquéis, tener en cuenta que tiene que ser una capa muy fina porque si no el cajón os puede rozar, ¿vale? Aquí podéis apreciar el detalle, como veis es algo muy discreto, pero le da un toque diferente. Y esta renovación está prácticamente concluida, solo le falta un último puntito, que es encerar todo el interior y el exterior del cajón. Me sirve para hidratar la madera, para proteger lo que es el stencil y aparte pues va a facilitar la apertura y el cierre de los cajones. Y aquí os enseño la mesita ya terminada. Esto es el exterior, miráis, el sombreado es muy discreto con estos tonos doraditos. El rosa metalizado una vez más en el vídeo no se aprecia, a ver si en las fotos conseguimos que se vea un poquito mejor, ¿vale? El interior de los cajones, mirad, este es el papel. Que le ha quedado ideal, yo creo que le ha quedado muy bien. El lateral de los cajones, como veis es muy discreto, pero le da pues un toque distinto. Solo se ve obviamente cuando se abre el cajón. Aquí una vez más el detalle del papel y luego lo que es, mira, aquí sí se aprecia un poquito los destellos metalizados, rosa metalizados, y en el tirador también. Bueno, este es el resultado final. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, como siempre nos lo dejáis en los comentarios. Y nada, si llegasteis hasta aquí, dejarnos vuestro like. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.